Bienvenidos a nuestra entrevista PIT. Ya estamos conectados, por supuesto, por Venezolana de Televisión. Quien nos acompaña el día de hoy es el colega parlamentario Ricardo Sánchez, militante de la Revolución Bolivariana, militante de los sueños, y quien nos acompañará en estos tres segmentos de su entrevista PIT. Bienvenido, Ricardo. Buenas noches. Gracias, hermano. Estamos pendientes y prestos al combate, como siempre. Bueno, hoy estamos combatiendo de verdad. Ya más allá de un discurso propagandístico, estamos hablando del combate de la Fuerza Armada en territorio venezolano, expulsando a grupos de narcotráfico, de mercenarios que quieren de una u otra manera generar conflictos dentro del territorio. Más allá de eso, ¿cuál es la concepción tuya en cuanto a lo que está pasando en Apure, por ejemplo? Bueno, primero que nada, gracias, Fidel, por la invitación. Un saludo a todas las personas que siempre se conectan a tu programa Política y Timbal. Claramente lo que hemos visto en las últimas semanas no es más que el compromiso, la hidalguía, la valentía, la fuerza moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creo que ratificar ese compromiso y esa idea hermosa que es la unión cívico-militar policial. Es decir, todas las fuerzas desplegadas en la defensa del sagrado suelo de la patria, en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de la dignidad de un pueblo que tiene derecho a la paz. Porque entre otras cosas, mucho más allá que algunos quieran tildarlo como que son grupos, expresiones delincuenciales, particulares, no, claramente lo que hemos visto es que son grupos irregulares colombianos con la anuencia y con la complicidad, parece todo indicarlo así, del gobierno colombiano, con la posición, si quiere, cómplice del gobierno del señor Duque, pero claramente han recibido una dosis contundente de la respuesta de nuestras capacidades operativas, de nuestras capacidades de despliegue que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que claramente servirá de ejemplo para todas aquellas situaciones, grupos, armados o no, que pretendan socavar nuestro territorio. Y claramente es lo que hemos visto en las últimas semanas. Creo que un despliegue extraordinario, creo un despliegue que no se había visto en nuestro país en décadas y creo que habla de la dignidad, del inmenso patriotismo que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo del Estado Apure, que claramente pues, ha estado en una lógica de combate permanente, porque además esto es un elemento importante de decirlo, es el mismo esquema, el mismo modus operandi que aplicaron con aquellos rebeldes moderados en la Siria de nuestro hermano Bashar al-Assad. Es así, agarraban una cabecera de playa, la comunidad internacional se hacía eco de que efectivamente había unos rebeldes moderados que estaban haciendo política y bueno, por supuesto el gobierno de Bashar al-Assad actuaba de manera impune contra estos grupos rebeldes moderados. Luego de eso vino el financiamiento de manera pública, notoria y comunicacional, luego les proveyeron de armas y bueno, luego circunstancialmente se creó lo que después fue conocido como el Estado Islámico, que no fue más que un teatro de operaciones montado por los Estados Unidos y algunas potencias occidentales precisamente para acabar, destruir al pueblo sirio. Ese mismo esquema modus operandi es el que quieren implantarlo, tratar de utilizar una cabecera de playa en el Estado Apure, pero no contaban con la oportuna reacción, con la conducción de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, de sumar todo este esfuerzo que ha sido contundente para una respuesta que claramente sirva de ejemplo para futuras intervenciones si quisieran hacerlo. Un detalle. Hoy leí en Twitter que Tomás Guanipa está en el lado colombiano y desde ahí ha hecho declaraciones fantásticas, ¿no? Que uno diría, un diputado pudiera decir las cosas así. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos hablando de diputados venezolanos que no están del lado venezolano, sino que están del lado colombiano, prácticamente justificando la acción o la inacción del Estado colombiano en cuanto a ese conflicto. Sí, claramente este episodio que está ocurriendo en el Estado Apure y particularmente el comportamiento de un sector que difícilmente pueda llamarse venezolano por los pronunciamientos, por las posiciones políticas que han asumido, es la primera vez en la historia, Fidel, en nuestra historia republicana, en nuestra joven historia republicana, donde en momentos cuando nuestro suelo sagrado entra en una lógica de pugnacidad, digamos, presencia contundente de nuestra Fuerza Armada en la defensa, con el uso de las armas de la República para defender nuestro territorio, donde un sector del país actúa prácticamente en una condición cipaya, una condición, repito, que claramente no es digna de lo que significa ser venezolano, de lo que significa la condición digna de la venezolanidad. Y no había ocurrido.
no ocurrió en las crisis del Caldas, donde hubo unanimidad de todos los sectores y factores políticos, incluso los sectores que adversaban al gobierno de Jaime Lucinchi, depusieron las diferencias para colocarse y unir como un solo frente frente a una situación concreta. Lo hubo, sin duda alguna, en su momento, cuando el general Cipriano Castro levantaba aquella consigna de la venezolana planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de nuestra patria. Hoy, lamentablemente, estas personas, traicionando su propia inteligencia, sin duda, entonces hoy prácticamente andan en una posición prácticamente de complacencia con que grupos irregulares colombianos, el paramilitarismo colombiano, estén socavando la tranquilidad y la paz que se merece el pueblo de Apure y el pueblo venezolano. Sin embargo, creo que hay una conciencia plena de nuestro pueblo. Creo que hoy más que nunca la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra tropa profesional, de nuestra oficialidad, de nuestros altos mandos, creo que se pone manifiesta con la contundente respuesta que se ha dado. Claro, hay una condición interesante para nuestra generación. En primer lugar, forjarse en la Revolución Bolivariana. Pero también creo que la condición que nos impulsa a defender la soberanía tiene que ver con ese compromiso irrestricto con el país, más allá de las posiciones políticas, porque nosotros tenemos una posición política, pero por encima de eso está el espíritu de ciudadanos, de patriotas, de venezolanos, con diferencias. Yo soy católico, quizás tú no, yo milito en una corriente ideológica que quizás tú no, pero estamos de acuerdo con que hay que defender este país, y esa es nuestra posición. Pero yo veo muy grave que, me gustaría saber tu percepción, que miembros de nuestra generación estén completamente desconectados del sentido de pertenencia al país, más allá de cualquier posición política. Es decir, se interpusieron, ya no se guardan absolutamente nada para salir a defender los enemigos de su país. Claramente, digamos, a veces hay una lógica etaria, ¿no?, de análisis político. Digamos, nuestro pueblo siempre aspira, la sociedad siempre aspira que la juventud surjan posiciones, digamos, de pasión, de fuego patrio, de fuego sagrado. Y lamentablemente vemos al otro lado las ceras jóvenes que etariamente, digamos, se corresponden con nuestra generación, digamos, envejecidos en el discurso, envejecidos en su narrativa, envejecidos incluso en su relato y claramente envejecidos en sus acciones. Los espíritus jóvenes vemos las cosas de la esperanza porque sabemos que todo tiempo futuro será mejor porque lo estamos construyendo. Los espíritus viejos ven las cosas de la nostalgia porque piensan o creen que todo tiempo pasado fue mejor. Y hoy vemos que una expresión, digamos, del punto de vista generacional que coincide con la nuestra, lamentablemente hoy no tiene nada ni bueno ni nuevo que decirle a los venezolanos. Y creo que esa es la gran tragedia hoy de los sectores de oposición, que los principales referentes que hoy tienen, o al menos los que se dedican a hacer política, son personas, digamos, que no eran ni siquiera de nuestra generación, ni de nuestros padres, hablamos incluso de generaciones de nuestros abuelos. Y esa nueva generación que tal vez el país pudiese parar en la construcción de una lógica de contradicciones democráticas, de una posición que tiene que surgir, lamentablemente hoy está envejecida. Y repito, no tiene nada ni bueno ni nada que decirle a los venezolanos. Es por eso que vemos expresiones como, por ejemplo, tristes, lamentables, donde ven posiciones de apoyando y respaldando grupos irregulares colombianos. Eso nunca, de verdad, nunca se había visto. O sea, no hay impresión, nunca lo vimos en la juventud de Acción Democrática, de COPEI, de los partidos de la centroderecha. Y hoy vemos, digamos, una situación muy triste porque, repito, digamos, siempre es necesario y que en el ánimo de la consolidación y la construcción de nuestra democracia, que no es perfecta, es perfectible, siempre hay sectores que, bueno, que tengan posiciones, que podemos tener diferencias como las tenemos, porque claramente esas diferencias las hemos tenido en el pasado, las tenemos en presente y seguramente las tendremos en el futuro, pero no vemos en ninguno de ellos un ápice mínimo de patriotismo y sentido de nacional. Y siento que no lo vamos a ver, es mi postura, ¿no? Usted puede llamar que es la postura cegada de Fidel Maroñero, pero sí, yo creo que en ningún momento van a hacer ningún esfuerzo. Nosotros sí hacemos un esfuerzo de organización y vamos al corte, porque este es un programa de televisión con un tiempo determinado. Ya regresamos con más de Ricardo Sánchez y esta es su entrevista política y timbal. Continuamos con su entrevista PIT. Nuestro hermano, colega parlamentario Ricardo Sánchez nos está acompañando, para mí en el mejor canal del mundo, Venezolana de Televisión. Ricardo, estamos en abril, es un mes para conmemorar muchas cosas, pero sobre todo el nivel de organización de nuestro pueblo, de combate, de conciencia.
y de mucha valentía, de hombres y mujeres, de mucha valentía. Creemos nosotros que este abril corresponde, el abril de hoy, del 2021, a tomar nuevamente el protagonismo de la gente a defender sus reivindicaciones. ¿Por qué lo digo? Por la rueda de prensa que diera el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, donde describía por la calle al medio una nómina que se repartían cual botín, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. ¿Verdad? Y nuestro pueblo, te hago esta pregunta de esta manera porque te he visto en varios estados, en tu comisión, consultándole a la gente. El nivel de percepción de la gente con respecto a estas cosas. Mira, en principio, creo que si hay un balance que nosotros pudiésemos hacer sobre el saldo político, sobre nuestros aciertos y sobre nuestros errores, alguien pudiese decir cuál es el error que pudiésemos haber cometido. Creo que en algún momento subestimamos la capacidad de hacer daño del enemigo, porque jamás en nuestra más oscura pesadilla imaginamos el comportamiento gangsteril, si pudiésemos calificarlo de alguna forma, de una clase política. Se puso en evidencia que nunca hubo un compromiso de la construcción de un proyecto político. Pudiésemos batir desde el punto de vista ético las formas que ellos utilizaron para alcanzar el poder. Terrorismo, violencia, crispación. Pero al margen de que no justificaríamos en ninguna circunstancia ese tipo de comportamiento, uno pudiese entender de que había detrás de eso una aspiración a un proyecto político. Hoy las evidencias son muy claras. Nunca hubo una intención de construir un proyecto político. Tan solo se trataba de construir un proyecto de carácter económico. Un proyecto de carácter económico donde los únicos beneficiarios eran la camarilla de 4, 5, 6 dirigentes para ver este despilfarro obsceno, grosero, donde recursos que debieron haber sido destinados para la compra, por ejemplo, de Remdesivir, para la compra de vacunas. Esa política de la extorsión y el chantaje por los negocios que tienen, por ejemplo, con una vacuna que ha sido cuestionada por más de 19 países del mundo, incluso los países de potencias occidentales europeas, como la vacuna AstraZeneca. Ya la han suspendido. La han suspendido y que quieren imponer a los venezolanos, pero no se la ponen ellos. La compra de este tipo de vacunas y siempre en la lógica del comisionismo, de cómo buscar arrebatar un billete desde lo que significaban los recursos de Citgo, los recursos de monómeros, los recursos de los venezolanos. Una clase política que no le haya dolido, por ejemplo, la pérdida de un niño, de un joven, porque tan simplemente no pudimos cancelar a tiempo el tema del trasplante de la médula ósea. Una clase política que lamentablemente no le haya dolido, por ejemplo, que alguna persona haya fallecido porque en su momento no llegó el Remdesivir a tiempo. Y entre otras cosas porque los pocos recursos de los venezolanos que están secuestrados en el exterior, y digo pocos, digamos, para tratar de buscar un nombre, pero es que estamos hablando de 130.000 millones de dólares, que en estos 5 años que duraron en la Asamblea Nacional, dineros que no eran de Fidel o de Ricardo, de los venezolanos, que prácticamente en un país que destina el 74% de su presupuesto para el estado de bienestar, para garantizar el estado de bienestar, las misiones, la seguridad ciudadana, la política de atención en salud. Sin embargo, digamos, una situación muy triste, lapidaria, lo que se ha puesto en evidencia. Repito, el comportamiento gangsteril de un sector político. En contraste, tenemos el compromiso de la nueva Asamblea Nacional, que al momento de las dificultades no quedarnos en el lagrimeo, sino muy por el contrario, sacar el pecho, ir a acompañar a nuestro pueblo y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Te voy a hacer una pregunta bien puntual. ¿Nosotros como generación pudiéramos conciliar con ellos en el futuro? Es una situación compleja cuando está de por medio, digamos, el saldo del daño, del pasivo que nos van a dejar. Es difícil, es harto difícil entender y conciliar con una clase política que no le importó bajo ninguna circunstancia, digamos, generar el daño y el dolor y el sufrimiento hacia nuestro pueblo. Que no le importó, por ejemplo, que a los venezolanos en momentos de dificultades, en momentos de pandemia, generar las condiciones para que las sanciones y bloqueos impidieran que llegaran, por ejemplo, el combustible y el gasoil a los venezolanos. Que no le importó el dolor del venezolano de una persona que tiene un camioncito, un 350, que está 2 y 3 días en una estación de combustible para poner el gasoil. Que no le importa el dolor, por ejemplo, a nuestros productores del campo que se le dañaron las cosechas porque no pudieron pasar una rastra, una desmalezadora, un tractor o una cosechadora porque el gasoil no llegó a tiempo. Una clase política que se confabuló con, digamos, con los más oscuros intereses del gobierno norteamericano para hacerle daño a nuestro pueblo, porque no era el presidente Nicolás Maduro, a Fidel o a Ricardo.
sino prácticamente hacer daño a nuestro pueblo. Una clase política que nunca se puso en el lugar de esa señora que de repente la ambulancia no llegó a tiempo porque esa ambulancia estaba haciendo la cola para surtirse de gasoil. Y a pesar de eso, hoy lo que vemos es el contraste de un presidente como el presidente Nicolás Maduro, un equipo de trabajo que no se ha rendido. En momentos de dificultad han hecho lo imposible. Digamos, a veces, como dice el presidente, en secreto ha tenido que ser precisamente garantizar condiciones de recuperación y reactivación de nuestra refinería, regenerar las condiciones de reactivar nuestro parque productivo, alianzas estratégicas con el sector privado, generar las condiciones de nuevas alianzas internacionales para que Venezuela pueda colocar sus productos en el exterior y pueda tener los pocos recursos que garantizar, por ejemplo, las vacunas que han llegado como la Sputnik, la vacuna china, por ejemplo, la alianza estratégica con Cuba. Y creo que cuando se cuente esta historia, pudiésemos generar condiciones como cristianos que somos del perdón. Pero el perdón no significa el olvido. El perdón significa recordar sin dolor. Porque tenemos la disposición como cristianos de perdonar, pero difícilmente nuestro pueblo pueda olvidar estos oscuros momentos, estos oscuros años de personas que se usaron una plataforma política para hacerle daño al venezolano más humilde, al venezolano de a pie, al ama de casa, a la madre trabajadora, al trabajador de nuestras empresas básicas. Sin embargo, hay un espíritu patriótico que ha salido, ese trabajador de la industria petrolera, que en momentos de dificultades duran 2 y 3 días en un taladro precisamente para reactivarlo. Esos trabajadores de Amueda y Cardón que no han descansado, que tienen semanas sin ver a su esposa y sus hijos, que a pesar de las dificultades propias del COVID-19 están sudando, poniéndole el pecho para reactivar nuestra refinería. Esa historia y ese relato también lo van a saber nuestros hijos y nuestros nietos. Y es lo que nos hace sentir orgullosos hoy, Fidel, del trabajo que estamos haciendo hoy nosotros y el compromiso que tenemos como generación de dar un saldo positivo a nuestros hijos y nuestros nietos, a las futuras generaciones. Y yo creo profundamente que la conciliación con esta generación de bandidos no se trata de que la queramos o no. Creo que la política no admite bajo ninguna circunstancia vagabunderías, para no ponérselo filosófico, para decírselo a usted por la calle del medio. No vamos a aceptar vagabundería. Esta generación que vio como los adecos y copellanos casi nos arrebatan el país, y que vio como el comandante Chávez con una política legítima recuperó sobre todo la autoestima del venezolano. Nosotros no vamos a conciliar con otras posiciones que no sean la de la honestidad y que no estén basadas realmente en recuperar lo que nosotros consideramos es trascendental para la gente. Pero por supuesto, nosotros ya regresamos. A Ricardo Sánchez está aquí con nosotros. En este tercer segmento vamos a hacer unas preguntas picantes para que Ricardo nos dé su posición sobre varios asuntos. Ya regresamos. Nosotros fundamos la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo recuerdo al comandante Chávez y la boina roja. Te voy a contar una anécdota rápido, Ricardo. Estaba yo en 5º grado y en el Instituto Niños Cantores, donde yo me formé, hicieron un ejercicio de unas elecciones y ganó el candidato del MBR. Me acuerdo que fue un compañero de sector que se llamaba Michael. Y por supuesto su bandera era una boina. Obviamente, eso fue en el año 99, el que se puso una boina estaba claro con la patria. Así es. Ahora, nosotros venimos de ahí, es decir, es una expresión muy genuina de lo que nos ha tocado vivir. Yo soy de un barrio, en fin. Ahora, a vos te tocó compartir con la mayoría de ellos. Así es. Como militante de un partido, como compañero, hasta como estudiante. Yo recuerdo mucho tus debates con Robert Serra. Eran debates de, bueno, candela. Así es. Y hoy por hoy yo tengo que decirlo, porque eso uno no se lo puede callar, hay muchas cosas que uno tiene que decir. Yo me siento muy orgulloso de que vos estés ahí con nosotros. Y me siento orgulloso, confío en vos, creo en vos. Gracias, hermano. Y he aprendido mucho tuyo también, de verdad. Sobre todo por el respeto que le has demostrado a la causa. Y has demostrado mucho más compromiso que gente que tiene una franela roja aquí con el Che Guevara y que uno ve por ahí, pero que sus acciones distan mucho de un pensamiento fidedigno o de ese sentido de pertenencia por Chávez. ¿Puedes hacernos un cuadro comparativo? Que yo sé que mucha gente lo va a querer escuchar. Mira, Fidel, creo que el infinito amor que nuestro presidente Nicolás Maduro le ha dado al país,
creo que hasta el más mezquino de los venezolanos en algún momento tendrá que reconocer el esfuerzo de diálogo permanente, de reencuentro de los venezolanos a pesar de la diferencia. Y creo que con el comandante Chávez, digamos, nuestra generación, digamos, desde nuestra perspectiva, en un momento tuvimos un encuentro, porque bueno, ¿qué representaba Chávez para el año 99, la llegada del nuevo milenio, nueva esperanza, nueva oportunidad? Un chamo de 15 años, un poquito más mayorcito, estaba en tercer año, ¿no? Y luego las circunstancias nos plantean, digamos, el debate político de ese encuentro. Y con el presidente Nicolás Maduro avanzamos hacia un gran reencuentro. Un reencuentro donde el debate hoy no está planteado entre chavistas y opositores. Hoy la contradicción es muy clara entre imperio y nación. Y creo que ese llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro de coincidir, de sumar a todo aquel que quiere y que pueda ser sumado, que cada productor del campo hoy en día, por ponerte un ejemplo, que seguramente no militará en las filas de la revolución, pero su espíritu de compromiso con la siembra, con el ganado, con llevar a la comida a la mesa cuando prácticamente Venezuela está bloqueada, sancionada, habla de un espíritu patriota y eso nos une como venezolanos. Pero también el que está en una fábrica, el que tiene un negocio, el que abre una empresita, ese comerciante de los teques, por ejemplo, que el año 2017 le quemaron su negocio, que no coincidía con la revolución bolivariana, y que gracias a ese espíritu de solidaridad propio de los revolucionarios que le permitió reactivar su negocio y que está allí, puertas abiertas, trabajando, darle la cara a la comunidad. Esas expresiones son significativas porque nos hablan de que hay un futuro y una oportunidad y una esperanza hermosa que estamos construyendo. Hoy la revolución bolivariana nos ha dado tareas, responsabilidades y lo hacemos con la humildad de reencontrarnos en la infinita sabiduría de nuestro pueblo, de cada ama de casa, de cada madre trabajadora, que cuando estamos en una marcha, una persona nos dice, una señora nos dice, por ejemplo, oye, mijo, yo me acuerdo cuando estaba debatiendo, por ejemplo, con Robert Cera, porque Robert, digamos, siempre tuvimos la lógica de la polémica, de la confrontación, y mucha gente tal vez no sabe, con Robert guardábamos con toda la generación de 2007 un profundo respeto, una profunda admiración mutua, un reconocimiento. Pero, y te hablo, por ejemplo, de otras expresiones generacionales, jóvenes que hoy están en la fila de la derecha y como en democracia tienen que estar porque asumen su posición política. Otros que están encapillados porque no se atreven tal vez a dar el paso con firmeza y valentía que vimos nosotros en su momento, pero están en esa lógica y circunstancias de las presiones, de adentro y de afuera. Y otros jóvenes que como lo decíamos nosotros hace años en una entrevista, que pareciera como que nunca los conocimos, que se olvidaron incluso de su compromiso, digamos, de la lógica universitaria, la lucha estudiantil, y ves cuando posiciones tan mezquinas contra nuestro país, que una persona, por ejemplo, que haya estado con nosotros compartiendo luchas estudiantiles, que a veces son llamadas por la pasión y fogosidad de los jóvenes, de los estudiantes, que se haya prestado, por ejemplo, para que un joven haya perdido la vida en lo que significó la violencia del año 2014 o el año 2017, tan simplemente porque quería tener un titular en televisión. Habla del drama, de qué fue lo que ocurrió en el camino de esa generación. Otros nos reencontramos en el camino que trazó el comandante Chávez. Otros nos reencontramos con el camino que sigue transitando nuestro presidente Nicolás Maduro. Y como dice, hay una consigna por allí: cuando los caminos se ponen duros, solamente los duros caminan. Y hoy asumimos con mucha valentía, con mucha humildad, Fidel, de entender y comprender que nuestra generación no se la sabe toda. Tenemos mucho para aprender y creo que el mejor aprendizaje es recibir permanentemente la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro, la orientación de la madre trabajadora, la orientación de ese trabajador que está en las empresas básicas, sacando el pecho con firmeza en momentos de dificultad, el que está en la industria petrolera, del profesor universitario, del policía honesto y trabajador, que son la gran mayoría. Es decir, de ese oficial, de esa tropa profesional, de esos cuadros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cuando tú lo escuchas hablar te reencuentras con la poesía, la pasión, el fuego sagrado de nuestros libertadores. Es decir, hoy estamos obligados, los que son jóvenes y las que no somos tan jóvenes, reencontrarnos sin duda alguna con ese fuego sagrado de nuestros padres libertadores y que hoy, abanderado de eso, es nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que es la lectura que yo hago. Yo creo que Ricardo, como otros jóvenes que se hayan decidido sumar a la revolución, se resistieron a desaparecer de la historia política de Venezuela. Discúlpeme si de repente soy un poco radical con esto que estoy diciendo, pero quien quiera hoy por hoy participar, a favor o en contra, porque no es necesariamente a favor que vas a aparecer en las páginas de la historia, pero fuera de eso no. Pues esto es un proceso histórico de participación inédito. Y quien lo niegue es un egoísta, es un mezquino. Así que bueno, hermano, estas cámaras son tuyas para que envíes un mensaje final
a la juventud venezolana? Mes de abril, mes de rebeldía, de compromiso, de fuego patrio. Estamos a pocos meses del bicentenario de la batalla de Carabobo y creo que la mejor ofrenda que podemos hacer nosotros como generación y a nuestro pueblo es haciendo las cosas bien y mejor. Demostrar que nuestro compromiso, que ese voto de confianza que nos fue Chico el Blanco, que nos dio nuestro pueblo el 6 de diciembre, pues será reconocido con creces de cara al bicentenario de la batalla de Carabobo. 200 años después, seguimos reencontrándonos con el espíritu más sublime y hermoso, que no es otra cosa que darlo todo por la patria que soñaron nuestros padres libertadores, que soñaron nuestros padres y nuestros abuelos y que estamos obligados a heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Venceremos. Bueno, usted compartió con nosotros y con Ricardo Sánchez su entrevista a Paytel. Les recuerdo que el próximo lunes a las 7 de la noche, por el mejor canal del mundo, Venezolana de Televisión, estaremos aquí en Política y Timbal. Venceremos.